Y bueno, ahora sí, vámonos rápidamente al buzón de dudas, que a mí en lo particular me encanta porque estamos en contacto con la gente, con el público, exactamente. Y bueno, esto nos llegó por Facebook y dice así. La pregunta nos la hace nuestro amigo Jos. Dice, mi novio y yo tenemos 3 años de estar juntos. Desde que lo conozco ha tenido aplicaciones de ligue. Aunque nunca me ha dado razones para pensar que las usa para ponerme el cuerno, no me hace muy feliz que las use. ¿Está mal si le pidiera que las cierre o soy yo a quien le falta tener qué hacer o en qué otras cosas que pensar? Bueno, es que yo creo que más bien tendrían que establecer bien las bases, las reglas y la dinámica de su pareja, ¿no? Yo creo que tienen Porque que si justo... él, o sea, por lo que se lee, él tiene clara una monogamia. Ahora, Ajá. también dice aquí que así lo conoció, ¿eh? Es que ese Es que el son esos punto. los acuerdos, ¿no? Como dice Pero mira, Johnny. yo creo que mucho de la vida en pareja tiene que ver con que, y aquí voy a hablar, espero no herir, pero el sistema tradicional heteronormado de pareja habla de que hay una magia, ¿no? En donde el día de la boda se borra el pasado de la gente. O sea, si tú lo conociste a él borracho, en la boda no se le va a quitar. Y luego por eso en el matrimonio es que es un borracho, es un golpe. Hija, pues si así lo conociste, ¿no? Entonces, Asume. exacto. Entonces Sí. yo creo que es muy importante el tener la madurez y la objetividad de saber con quién te estás emparejando, de cómo era, en dónde lo conociste. Porque hay veces que hasta se conocen en estas apps de ligue. Y luego bórrala. Exacto, quítala, por exacto, favor. así. Me haces Entonces, daño. de alguna manera, creo que hay que entender esta parte y por otro lado saber en qué canal están los dos, porque me queda claro que Joss está en una monogamia Sí. y el novio pues no necesariamente, ¿no? Ok, yo discrepo un poquito porque creo que las personas, más que cambiar, sí mejoramos. Entonces, puedes conocer a tu pareja y puede ser no alguien que toma mucho y a lo mejor a los 6 meses de salir cambia, o sea, esas cosas sí cambian. Pero una cosa son los acuerdos y otra es la forma de ser de la persona. Sea como sea la persona y sea como seas tú, si los acuerdos previos, ¿no? Son, yo no quiero que tengas, ¿no? Sexo con otras personas, quiero que sí sea una relación monógama, o quiero, ¿no? Que estemos abiertos, ¿no? Una relación abierta, Claro. y que tengamos la opción de estar en Tinder. O sea, son acuerdos que se hacen previos. Uno no engaña a alguien estando con otra persona, si el acuerdo es que somos una relación abierta. Exacto. Alguien se puede separar y puede echarle todos los frenos del infierno a otra persona si está con alguien más, ¿no? Porque Cuando está no era el rompiendo acuerdo, exacto. pactos. Ahora, todo o sea, sí y todo sí. Nada más que yo les digo algo. La vida es como es y no podemos cambiarla. Entonces, ¿por qué querer cambiar al otro en aras de que yo me sienta bien? Si ya conoces a alguien así. Entonces, punto. ahora también había un maestro que me decía, cuando no cumples la tarea, ¿no? Siempre hay forma de, ¿cómo decirlo? Como compensación, ¿no? Ok, mira, yo quiero que cierres esto, pero en compensación yo puedo hacer esta otra cosa. Puedes hacer O sea, intercambios, se dando puede y tornar dando, algo. pajarito volando. Puede ser, ¿no? Un buen trueque, Negociando. puede ser interesante. Pero bueno, hablando de redes, de apps y de todo este mágico mundo digital, vamos a conocer una historia de vida de una personalidad que ha destacado en redes. Y bien, amigos de Diversidad CDMX, ya estamos aquí en nuestra historia de vida del día de hoy y el día de hoy nos acompaña Tefi Ortiz, mejor conocida como Sedúceme Mujer de YouTube. ¿Cómo estás, Tefi? Muy bien, feliz de estar aquí contigo, güey. Yo Súper también chido. muy contenta de que nos acompañes. Sí. Bueno, para los que no sepan, Tefi es una videoblogger muy importante en YouTube que aparte de haber estudiado la carrera de psicología, pues Exacto. tiene un corazón muy grande y se preocupa también por muchas causas sociales y humanas. Entonces, cuéntanos, Tefi, un poquito más de tus raíces. ¿Cómo fue la infancia de Tefi? Pues medio difícil, digo, nos tocó, bueno, yo creo que a nosotros, nuestra generación, como la ola del divorcio, entonces pues fui parte de, entonces pues sí, pues ya sabes, este rollo de la custodia y bla, bla, entonces sí un poquito, pues difícil, pero pues chido también porque al final pues te enseña mucho, ¿no? Entonces... ¿Qué fue lo que te orilló o por qué te decidiste estudiar psicología? Fíjate que se me hace, yo soy, bueno, primero yo quería ser abogada porque yo traigo mucho esto de defender a la gente y Ajá. meterme donde no me hablan, pero luego vi que las leyes estaban muy pesadas y que es un ambiente pues muy turbio y por corrupción, etcétera. Entonces dije, ok, mi idea es ayudar a la gente y alguna vez salí con alguien que me dijo, ¿y por qué no estudias psicología? O sea, es muy amplia y puedes ayudar a la gente pues de diversas formas. Y ya fue que empecé como a investigar y me gustó mucho y más porque se me hace muy interesante, por ejemplo, cómo mi hermana y yo crecimos en el mismo ambiente familiar y con todo, pero tenemos como ideas diferentes de nuestra infancia, ya sabes, como la interpretación que creas de alguna situación es completamente diferente. Entonces, estudiar eso
me hace súper interesante como dos cabezas, como la cabeza es como un mundo, ¿no? La de cada quien. Desde un punto más subjetivo, ¿no? Ver todas las realidades que caben en este mundo. Y ahora, ¿cómo fue este brinco de la psicología a iniciar a hacer tu blog? Pues bueno, yo llevo en las redes sociales desde el 2011 más o menos, en Twitter empecé. Era lo que le llamaban hace 6 años. Ajá. Y tú 2011, 2012 11, 12, empecé. somos 17, unos 5 años. ¿Tienes ahora cuántos años? 28. 28 años, ok, de los 22, 23 empezaste entonces con esto. Entonces siempre estuve como muy metida en redes sociales y como en el 2015 una amiga que se llama Lucy Loves You, que también es videoblogger, inició un proyecto que se llama I Feel Lesbo, que eran 7 lesbianas, una por día, y hablar de diversos temas. Y pues a mí me tocaba los domingos, mis videos eran horribles, la edición, yo estaba toda tiesa, pero bueno, pero me gustaba mucho hacerlo y por X o Y razón, ya no continué. Y de ahí mis seguidores en Twitter era como, haz videos, están bien chidos porque tuvieron mucho éxito. Entonces ya fue que 2016, o sea, apenas un año y medio, fue que ya como que todo se acomodó para empezar el canal y pues independizarte y hacerlo por ti mismo. Y pues le fue bien. ¿Tienes noción en este momento de cuántos seguidores tienes? En YouTube 256,000. Ajá. En Instagram llegué a los 100, también explotó Instagram. Facebook estoy como en los 80,000 y Twitter 49,000. ¿Cómo es la planeación de Sedúceme Mujer? ¿Cómo es que tú eliges el contenido de cada uno de tus programas? Ok, bueno, ellos saben, en YouTube saben que mi idea es como hablar tal cual de contenido LGBT. Intento no nada más como enfocarme en eso porque también quiero llegar a la gente heterosexual, o sea, al final puedo hablar de todo y pues al final vivimos las mismas situaciones, seas gay o no. Entonces, pero sí, o sea, mi enfoque es un poquito más inclinado al contenido LGBT, pero realmente luego más como improvisado, o sea, trato de crear conciencia un poco, que no sea como que caigan en algo burdo como los típicos tags o challenge que todo el mundo hace, sino como que sí dejar como mi granito de arena de... Sí, pero que tengan una causa. Sí, como, no sé, cómo salir del closet, cómo decir a tus papás, dar consejos, no sé, entonces, si estás confundido, como qué hacer, como no etiquetarte, darle como calma, porque pues tengo seguidores de 10, 11 años, entonces, que ya están confundidos, les digo como tranquilos, o sea, tú vive y poco a poco te irás dando cuenta, no te aceleres tanto. Aunque estamos hablando de las no etiquetas, si tuvieras que con una palabra definir tu estilo, ¿cuál sería? Creo que sería como... Híjole, no sé, como queer, como... Queer. No, sí, yo creo que, no me gusta como clasificarme en algo, sino soy como muy multifacética, ¿sabes? Como puedo hacer esto y esto y esto y está chido como poder cambiar dependiendo cómo te sientas en ese día. Ahora, en esto del blog y con tu antecedente de la psicología, ¿crees que hay algún canal, lo administras de alguna forma para que se fusione? Claro, pues al final cuando, me piden como muchos consejos a veces de videos que hago y intento contestarles a todos mis seguidores, yo sé que a veces no contesto, pero son muchísimos y cuando veo como que tienen una cierta situación, sí me dedico el tiempo para escribirle igual como... Desde una plataforma profesional. Sí, obviamente no puedo tal cual como meterme como psicóloga porque sería antiético, pero sí intento como darle un consejillo como Sedúceme Mujer usando un poco la psicología y pues al final sí me gustaría utilizar como la psicología ya pues pasar a un rollo más como de conferencias, ¿no? En escuelas, en universidades y así, ¿no? O sea, sí es lo que estaría cool metiendo ya más la psicología. ¿Cuál es la satisfacción más grande que le ha dejado a Tefi Sedúceme Mujer? Híjole, creo que poder como orientar y aconsejar un poco a los jóvenes y, tengo muchos mensajes de que muchas gracias, por ti tuve el valor de salir del closet, por ti me acepté tal y cual soy. Entonces, eso, el saber que puedo darle como un empujoncito a alguien o una ayuda a alguien es bonito. ¿Qué es lo que le espera al futuro de Sedúceme Mujer y al futuro de Tefi? Pues quiero seguir en YouTube, quiero seguir en redes sociales un buen tiempo, pero sí me gustaría como trascender ya a algo como te digo, como conferencia, sí, sería como mi máximo eso, como poder estar en YouTube y a la vez poder estar como en conversatorios, conferencias y demás. O sea, elevar tu carrera a... Sí, tocar también como temas de sexualidad y demás, que también es algo que me gusta mucho, entonces sí es como, así me veo como en unos 5 años aproximadamente. Tefi Ortiz, Sedúceme Mujer, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Regresamos al estudio y gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Muy bien, amigos, hemos entrado ahora a la sección que tanto nos gusta, donde podemos conectar directamente con ustedes, que es el ¿Qué te traes? Recuerden que son solamente 30 segundos para recomendarles algo esta semana y ustedes tienen que colaborar con el hashtag de Diversidad CDMX en nuestras redes sociales. Y vamos a comenzar con Johnny. Justamente el blog donde colabora nuestro invitado de hoy se llama Homosensual.
recientemente cambiado a Homosensual nada más. Antes era conocido como Soy Homosensual. Es un portal que habla de todo y de muchas cosas que le interesan a la comunidad LGBT. Noticias, ocio, música, ligues, etcétera, etcétera. Chequen homosensual.mx. Yo les traigo Cenatra, Centro Nacional de Transplantes. ¿Sabía usted que 20,000 mexicanos están inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes? ¿No? Bueno, y solamente esa persona puede recibir el trasplante o el órgano o el tejido de manera altruista. Así es que hablemos de trasplantes. Usted tiene más información en cenatra.salud.gov.mx. Servicio de Agencia es una web TV que comparte contenido incluyente y está desarrollado por talento LGBT. Esta plataforma de internet comenzó con la filosofía de compartir y hablar más acerca de la diversidad. Ustedes lo pueden encontrar como www.serviciodeagencia.com y en todas sus redes sociales. Todo esto es producido por Vitamina Producciones. Y Vitamina Producciones está liderado por Beto del Olmo y Helder Beltrán. No se lo pierdan, búsquenlo y compártanlo. Servicio de Agencia. ¡Qué bonito! Ya, bebé. Ay, ay, ay. Pues la verdad es que creo que nos quedamos con uno. Hay que tener comunicación si estás en pareja. Sí. Hay que tener acuerdos, hay que poner las cosas sobre la mesa y hay que tener mucha seguridad. Mucho cuidado. Hay que no ser responsables. Y no querer cambiar a su pareja. Sí, y también las redes que utilicemos, ¿no? Aprovecharlas de la mejor forma, siempre siendo cuidadosos y compartiéndolo con alguien más. Y fíjate que el consejo que dio Sebastián está bien padre, el de, bueno, si se van a encontrar con alguien, díganle a su mejor amigo, mira, voy a estar con esta persona en tal lugar, a tal hora, porfa. Compartan fotografías, como lo encontraron en redes sociales, y previo a esto, traten siempre de hacer una videoconferencia, ¿no? Por el medio que mejor les plazca, para saber que la persona del otro lado es real. Exactamente, y estas redes son un parque de diversiones, También, digo yo, ¿no? bien utilizadas, Claro son que un sí. abanico, ¿no? de oportunidades. Coméntenos todo lo que gusten en hashtag diversidadcdmx en @capital-21, Y en nuestras redes sociales, que son @la_supermana. @Johnny Carmona. y @Sheila Ferrera. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Mua! Bye, mándenos un tweet. Hashtag diversidad Un CDMX. beso. Buzones de dudas. Síguenos ahí, por favor.